Hola muchachos, bienvenidos a la siguiente clase. Esta clase ya la habíamos grabado, sin embargo hubo un problema, se escucha un eco en la voz, entonces por eso quise volvérselas a grabar. La clase del día de hoy, muchachos, trata acerca del modelo vista controlador. Recordando un poco, el framework que estamos utilizando es Laravel, el cual está basado en el lenguaje de programación PHP. PHP sabemos que es un lenguaje del lado del servidor. Esto quiere decir que necesita un servidor web para poder ser interpretado por un navegador. Partiendo de estas cosas que ya sabemos acerca del framework de Laravel, debemos de saber antes de comenzar a trabajar con él la manera o la estructura en cómo debe de trabajar Laravel. Laravel se basa en un modelo llamado modelo vista controlador. Este consiste en un estilo de arquitectura de software que separa los datos de la aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control. Es decir, que un sistema web se separa en tres grandes vertientes: en el modelo, en la vista y el controlador. El modelo no viene siendo otra cosa más que una representación de los datos, es decir, la lógica de negocio que va a manejar o las reglas que va a tener el propio sistema de información. Cabe aclarar que aquí la parte del modelo es donde entra la parte de lo que es la lógica de la aplicación de la programación. La vista no es otra cosa más que la interfaz que está directamente relacionada con el usuario. Esta vista o esta interfaz tiene interacción directa con el usuario. Quiere decir que el usuario va a poder interceder o va a poder realizar cualquier operación dentro de la vista, ¿sí? Y esta operación es captada directamente por el controlador, que es aquel que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Es el que gestiona el flujo de la información entre lo que viene siendo la lógica del negocio y la interfaz de usuario utilizada dentro del sistema web. Para ello necesitamos saber de qué se encarga cada una de las tres partes de este modelo de programación. El modelo vista controlador tiene tres partes, ya lo habíamos visto. El modelo es aquel que accede a la capa de almacenamiento de los datos, es decir, es aquel que es independiente del sistema y sin embargo define las reglas del negocio. ¿Qué es una regla del negocio? Es aquello que me dice a mí cómo es que va a funcionar un sistema. En todos los sistemas de información, obviamente que sean diferentes o aplicables a cualquier tipo de empresa, van a ser diferentes. Esto quiere decir que las reglas del negocio me tiene que establecer bajo qué características mi sistema debe de trabajar o bajo qué funcionalidades yo debo de programar el sistema de información. Nos dice que aparte el modelo es responsable de llevar los registros de las vistas y los controladores. Recuerden que en este modelo de programación se separa la lógica de la vista o de la interfaz. Nos dice que también el modelo activo va a notificar a las interfaces o a las vistas los cambios realizados en los datos que algún agente externo a la vista o a la interfaz haya podido ser responsable. Luego vamos a ver qué es lo que hace el controlador. Ya habíamos dicho que el controlador es como el intermediario entre la interfaz y el modelo. El controlador es aquel que recibe de entrada los eventos, es decir, un evento es aquello que ocurre cuando un usuario realiza cierta acción sobre la vista, sobre la interfaz diseñada. Por ejemplo, al dar clic en un botón o al cambiar la información en un campo de texto, etc. Esto quiere decir, si un evento ocurre, entonces va a realizar esta acción. Nos dice que estas acciones pueden suponer repeticiones al modelo o a la vista, ¿sí? Estas peticiones las atiende lo que viene siendo el controlador. Luego, la vista, ¿de qué es responsable? La vista no tiene otra tarea más que recibir los datos del modelo y estar
en constante comunicación con el usuario. Esto quiere decir que una vista es una interfaz, es una pantalla sobre la cual el usuario va a trabajar y sobre la cual se va a estar registrando lo que hace el usuario dentro del sistema propio a través de la interfaz. Nos dice que puede dar un servicio de actualización. Este puede ser invocado a través del controlador o por el modelo, ¿sí? Cuando se trata de un modelo activo. Esta es una imagen que muestra cómo es que funciona este tipo de modelo vista controlador. Si se fijan, en la parte de abajo tengo la vista. Esta vista no es otra cosa más que una interfaz que tiene conexión directa con el usuario. Luego el controlador es aquel que está gestionando la información entre la vista y el modelo. Pero hay que recalcar que todo este sistema o todo esta estructura o arquitectura de programación, obviamente estamos hablando de un sistema web. Ese sistema web obviamente tiene que ver con algún navegador. De este lado podemos observar que tenemos un navegador web, el cual hace repeticiones a través de su protocolo o responde a las peticiones que el controlador hace. Recuerden que la vista tiene que estar en directa comunicación con el controlador y el controlador a su vez con el mismo modelo del propio sistema. Entonces, a grandes rasgos, la estructura modelo vista controlador es aquel que separa en tres grandes etapas lo que viene siendo un sistema web. ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de comunicación entre estos tres grandes estatus o estos tres grandes etapas de este tipo de modelo? Número uno, el usuario tiene interacción directa con la interfaz, es decir, el usuario ingresa un nombre, un usuario, una contraseña, da clic a un botón, a un enlace. Una vez que esto hace el usuario, interactúa con la interfaz, entra el trabajo del controlador, es decir, quien recibe lo solicitado y atiende la acción solicitada por el usuario. El controlador tiene que gestionar este evento para poderlo llevar a cabo. Una vez que el controlador recibe lo que es la acción del usuario a través de la vista, accede al modelo. Este modelo lo que hace, actualiza, ¿sí? Y lo modifica de la manera solicitada por el usuario. Luego de esto nos dice que los controladores complejos están a menudo estructurados con un patrón o un comando que encapsula todas estas acciones. Una vez que el controlador tiene acceso a lo que viene siendo el modelo, el controlador delega a los objetos de la vista la tarea desplegada por la interfaz. Es decir, la vista genera esa interfaz apropiada para el usuario y luego el modelo atiende las peticiones llegadas por el controlador. Nos dice que el modelo no debe de tener contacto directo con la vista, es decir, el modelo no tiene contacto directo con la interfaz del usuario, sino se va a comunicar a través de ella, a través del controlador. Nos dice que un objeto vista puede registrarse de un modelo y esperar los cambios. Obviamente no contacto directo con el modelo. Recuerden que entre ellos está el controlador, quien es el que va a gestionar la información entre la vista y el modelo. Y finalmente la interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario y comienza nuevamente el ciclo. Es decir, me regreso hasta el paso número 1. Así es como funciona una interacción de este tipo. Es decir, número 1, empiezo en esta parte, en la parte de la vista, donde yo estoy haciendo una interacción directa con la interfaz del sistema. El controlador la atiende. Si es un sistema web, el controlador manda lo que viene siendo la respuesta o manda las solicitudes al navegador. El navegador envía de regreso lo que él pudo interpretar. Una vez que el controlador tiene la información interpretada desde la vista por el usuario, ejecuta los parámetros o manda al modelo diciéndole, ¿sabes qué? Dio clic en el botón de iniciar sesión. Entonces el modelo dice, ok, si dio clic en el botón
iniciar sesión, tiene que validar el usuario y la contraseña. Ok, valido la contraseña, ¿es correcta? Regreso, ¿sí?, al modelo, o más bien del modelo al controlador, los datos como resultado de la función que yo hice aquí. Una vez que regreso y le digo, ok, controlador, dile a la vista que tiene acceso concedido debido a que su usuario y contraseña son correctos. Entonces el controlador dice, ok, voy y doy los datos a la vista. Los datos a la vista da el resultado, y la vista, una vez que ya está preparada con los datos que lo mandó el controlador, le dice al usuario, ok, tienes inicio de sesión aceptado, inicia sesión. Y así es como funciona este tipo de estructura manejada por estos tres grandes conceptos, ¿sí? ¿Qué viene siendo la lógica de negocio? Antes, en una diapositiva anterior mencionábamos esto. La lógica del negocio, chicos, no es otra cosa más que las reglas bajo las cuales el sistema debe de regirse, es decir, aquellas reglas que son definidas por el negocio, por la empresa, que debe de seguir el propio sistema. Un propio ejemplo, no sé, se me ocurre un sistema de información para checar las entradas y salidas de los empleados. El horario establecido para las entradas y salidas lo establece la empresa, no lo establece un programador, no lo establece nadie más. Es un requerimiento, y a ese requerimiento del negocio se le denomina lógica del negocio. ¿Por qué? Porque estoy aplicando las reglas de la propia empresa. Si la empresa dice que la hora de entrada es a las 8 y a las 8:15 ya se considera retardo, así debo de programar la lógica del negocio. No voy a ponerle, pues no, yo digo que va a ser a las 8:10 y ahí se considera un retraso. No, tengo que respetar el conjunto de reglas que debe de seguir el software para reaccionar ante diferentes situaciones. Nos dice que aparte marca el comportamiento o cuando ocurren ciertas cosas o ciertos eventos dentro del software, ¿sí? Nos dice que también tiene normas sobre lo que puede hacer y lo que no puede hacer el software en particular. Por eso se le denomina lógica de negocio o la lógica de la aplicación. Eso también se conoce como reglas de negocio. Nos dice que el modelo vista controlador, la lógica de negocio queda del lado de los modelos. Ellos son los que deben de saber cómo operar las diversas situaciones y las cosas que pueden permitir que ocurran o no durante la ejecución de la aplicación. Del lado del modelo, ahí en el modelo se queda la lógica. El controlador solamente gestiona, es como aquel que dice sí, no, mando la información, la recibo, la reenvío, mando tu respuesta, mando tu petición. Es lo único que hace el controlador, y la vista es el que tiene acceso directo con el usuario. Esta es una pequeña imagen que explica mucho mejor la interacción en los tres grandes aspectos. Primero está la vista, la respuesta gráfica del usuario, ¿sí? El usuario realiza una petición, la vista la realiza el controlador. El controlador transfiere los datos al modelo, quien a su vez le regresa la respuesta. Una vez realizada la respuesta al evento realizado por el usuario en la vista, este controlador le regresa la respuesta a la vista, el cual le da una respuesta gráfica al usuario. Si se fijan, no es tan difícil de entender este modelo de estructura de desarrollo de software. Sin embargo, es necesario conocerlo porque nosotros vamos a estar trabajando sobre vistas, modelos y controladores dentro del Laravel. Es importante, muchachos, que ustedes aprendan a diferenciar estos tres grandes conceptos debido a que nuestro sistema se va a basar en este tipo de modelo. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan acerca de este tema me lo pueden hacer llegar a saber a través del grupo de WhatsApp o regresar cuantas veces sea necesario la repetición de este video. Esta presentación también se las voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp y en su plataforma Scholarly. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día.